pues vamos a trabajar eh, algunos ejercicios aplicados de, de optimización, ¿ok? Estos ejercicios son bien interesantes porque, bueno, primero que todo tienen que ver con economía, y segundo, porque es probable que el día del examen le salga uno parecido a estos. ¿Listo? Entonces, pues comencemos. Bueno, recuerden que cuando hablamos de optimización, o sea, una cosa muy importante de la optimización es que, espérate un momentito, acá, que esto era lo que les había enviado, ¿no? Eh, Siempre un problema de optimización tiene que ver con un problema real, ¿ok? Entonces, realmente uno puede encontrar muchos tipos de problemas para los cuales se puede utilizar optimización. Creo que ustedes mismos se dieron cuenta en en la sección 3.9, que pues hay muchos tipos de ejercicios, ¿no? O sea, por ejemplo, que tengan que ver con volúmenes, con superficies, con costos, etcétera. Pero entonces, lo importante acá es identificar cómo es el problema real, o sea, qué variables se necesita maximizar o minimizar, y en base a eso se plantea una ecuación que nos ayude a hacerla. Entonces, este ejercicio 9 es un poquito enredado y ya les voy a contar por qué. Pero bueno, vamos a empezar a analizarlo. Leámoslo primero. Entonces, si se excluyen los salarios, el número de dólares del costo por kilómetro de la operación de un camión es 8 más 1/300x. Yo les había hecho a ustedes una observación y es esta, que se deben tener muy en cuenta las unidades que maneja el problema. Esta observación creo que no la utilizamos en el ejemplo de abajo. Bueno, la pudimos hacer rápido, pero en este ejercicio sí es muy importante identificar las unidades de lo que me dicen, ¿ok? Entonces ustedes porque, bueno, ustedes me dirán, bueno, ¿y eso por qué es importante? Bueno, primero que todo, acá nos están diciendo que el número de dólares del costo por kilómetro. Entonces fíjense que acá hay una unidad rara que es costo por kilómetro, ¿ok? Entonces, esta cantidad, la voy a poner acá como con un paréntesis para identificarla. Esta cantidad está en, bueno, como estamos hablando del número de dólares por kilómetro, podríamos escribir las unidades así, dólares por kilómetro. Bien, entonces me dicen, donde X es la cantidad de kilómetros por hora, es la velocidad promedio. O sea, esta X representa la velocidad promedio del camión, ¿ok? Entonces acá X representa la velocidad promedio del camión. Y de nuevo, esa velocidad tiene unas unidades, que en este caso son kilómetros por hora. ¿Listo? Ahora te dicen, si los salarios combinados del conductor y del ayudante son 27 dólares por hora, entonces, fíjate que a ti te están diciendo que son 27 dólares el costo por hora para el conductor y el ayudante. Bueno, en realidad el costo por hora sería así. O sea, 27 dólares por hora. Para indicar que sería el dinero que cuesta tener al conductor y al ayudante. Entonces, uno, por ejemplo, podría estar muy tentado a decir, bueno, si el número de dólares del costo por kilómetro es esto, 8 más un tercio de X, entonces el costo total, entonces por ejemplo, podríamos decir que hay un primer costo, C1 de X, que
¿Qué sería el costo de la operación del camión? Que es 8 más 1/300 X. Ese sería como el primer costo, que sería el costo del camión. Costo del camión y estamos diciendo que está en dólares por hora, ¿no? Dólares por kilómetro, perdón. Pero entonces acá hay una cosa interesante y es que el costo total tendría que ser el costo del camión más el costo del conductor y del ayudante. Entonces yo también necesitaría otro costo, vamos a llamarlo C2, que en este caso, bueno, fíjense que acá hay una cosa y es que el dato que me están dando acá es de dólares por hora y la ecuación del primer costo está en dólares por kilómetro. Entonces, yo no podría decir, por ejemplo, que el costo 2 es 27 y sumar estas dos cantidades. ¿Por qué? Porque tienen unidades distintas. O sea, si yo dijera, por ejemplo, que el costo 2 es 27, este costo 2 estaría en dólares por hora. Y, por ejemplo, cuando ustedes están, esto lo podríamos ver también como si fuera un problema de física. Cuando usted está en física, usted no puede sumar cosas que tengan unidades diferentes. Entonces, por ejemplo, sería un error tomar este primer costo y sumarle este. Entonces, ¿por qué sería un error? Bueno, pues porque las unidades son diferentes. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y cómo puedo crear esa función costo 2 que es la de el conductor y el ayudante? Bueno, pues fijémonos una cosa. A ti te están diciendo que son 27 dólares por hora. Y por otro lado, X es la velocidad en kilómetros por hora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes tienen que, para el costo del conductor y del ayudante son 27 dólares por hora y la velocidad promedio está en kilómetros por hora, yo podría intentar relacionar esas dos unidades para que a la final me dé dólares por sobre kilómetro o dólares por kilómetro. Y ustedes dirán, pero ¿cómo vamos a relacionar eso? Bueno, básicamente sería esto. Acá yo tendría, por ejemplo, 27 dólares por hora, ¿verdad? Que es la primera cantidad. O sea, toda esta cantidad es esto. Y yo tengo por acá la X que está en kilómetros por hora. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir esto entre X que tiene kilómetros por hora. Y al hacer esa división vamos a analizar qué unidades tiene. Entonces, arriba estamos poniendo el costo que está en dólares por hora y abajo la cantidad de kilómetros por hora que se movió, bueno, que tiene el camión. Entonces, si hacemos esa razón, esto nos daría 27 entre X, ¿no? Y fíjense que las unidades tendrían que hacerse, ustedes dirán, bueno, ¿yo cómo calculo la unidad de esa fracción? Bueno, uno hace orejita porque arriba tenemos una fracción y abajo también. O sea que esto a la final va a tener 27 sobre X dólares por hora entre hora por kilómetro, lo podemos escribir así. Pero a la final, pues aquí hay dos unidades que se cancelan, que son las horas. O sea que a la final esto sería 27 entre X dólares por kilómetro. Y fíjense que esa unidad de dólares por kilómetro es la misma unidad que tenía el primer costo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, básicamente lo que hicimos fue utilizar lo que sabíamos para el conductor y el ayudante
y lo relacionamos directamente con la velocidad promedio para poder crear una unidad que represente cuántos dólares por kilómetro cuesta eh, el conductor y el ayudante. Bien, entonces este realmente sería el costo 2, que sería 27 entre X. Este sería el costo del conductor y el ayudante en dólares por kilómetro. Porque recuerden que tienen que tener las mismas unidades para poderse sumar. Entonces este ejercicio era un poquito denso precisamente porque teníamos que convertirlo en algo que tenga que ver con las mismas unidades. Bien, pero ya en este caso estos dos costos pues ya no tienen ningún lío, o sea, podemos sumarlos para poder encontrar como la función costo total. Entonces, este primer costo está en dólares por kilómetro y este segundo costo, que es el del ayudante y el conductor, también está en dólares por kilómetro. Entonces, ahora sí, la función costo total, o sea, la función costo que yo necesito usar es el primer costo más el segundo costo. Y en este caso, pues tenemos que C de T sería el primer costo que era el que nos habían dado, 8 más 1 entre 300x, más el segundo costo que es 27 entre x. Entonces recuerden que esta sería la función costo total, o sea, esta sería el costo tanto de operación del camión junto con el costo del conductor y el ayudante, que ese sería el costo completo de manejar ese camión. ¿Ok? Entonces, este sí sería el costo total. Sería el costo total de operar el camión en dólares por kilómetro. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Chicas. Entonces, este es el primer costo y este sería el segundo costo. Entonces, esa sería la función costo, como les digo, para operar el camión completamente. No es solamente el costo de operación, no, ahí estamos hablando es costo de operar completamente el camión, o sea, estamos contando también eh, el conductor y el ayudante. Entonces, fíjense que acá, listo, ya pudimos escribir todo y me están diciendo, si los salarios combinados del conductor, ok, estime, cuál debe ser la velocidad promedio del camión para que el costo del kilómetro sea mínimo. O sea, me están pidiendo cuándo esta función costo es mínimo. Entonces, C de X, cuando es mínimo. Quiere decir que esta función C de X pues es precisamente la función A. Esta se llama función a optimizar. Y ustedes dirán, ¿por qué a optimizar? Bueno, pues porque me están diciendo que cuando el costo es un mínimo. Bien. Entonces yo por acá también en la tabla les he dicho que la función a optimizar, pues básicamente es la función que ustedes van a tener que derivar y hacer el análisis de los signos de la derivada, para poder saber si le están preguntando máximos o mínimos. Entonces, a la variable que le estén preguntando ustedes eso, si es máximo o mínimo, es la función a optimizar. Y también se pueden utilizar algunas ecuaciones auxiliares o funciones auxiliares. Ustedes dirán, bueno, profesor, aquí cuál fue la función auxiliar. Bueno, realmente la parte auxiliar fue la del análisis de el costo para el conductor y el ayudante. Pues no fue una ecuación como tal, sino que era un costo que tenía que calcular para poder encontrar el costo total. Entonces uno podría ver esta condición de acá como si fuera
una función auxiliar. ¿Listo? Como para identificar qué fue lo que utilicé para poder llegar a la función a optimizar. Entonces, ¿qué es lo que me están preguntando? Que tomemos esta función y la derivemos y miremos si esa función tiene máximos o mínimos. Entonces acá hay una cosita también importante y es la siguiente. Fíjense que, entonces acá una pequeña observación. Como estamos hablando de velocidad, aquí estamos suponiendo, por ejemplo, que como este valor depende de la velocidad, recuerden que la x es la velocidad promedio del camión, eh, bueno, en este caso podemos imaginar, entonces podemos suponer que la x es mayor que cero. ¿Por qué? Bueno, pues porque como es una velocidad, yo puedo suponer que el camión pues se está moviendo hacia un lado. Recuerden que las velocidades negativas quieren decir que el carro va a empezar a moverse en dirección contraria al eje positivo del movimiento. Entonces, pues uno para facilitar las cosas, pues supone que la x es positiva porque estamos suponiendo que es la velocidad promedio y uno usualmente las velocidades las toma positivas. Aunque bueno, en física uno también puede tomar velocidades negativas. Entonces vamos a ver qué ocurre. ¿Ok? Entonces, pues bueno, calculemos la derivada de esa función costo. Porque recuerden que queremos mirar cuándo tiene un mínimo esa función. Entonces, la derivada del costo, ¿cuánto sería? Entonces, la derivada de 8, 0. La derivada de 1 entre 300x, pues sería 1 entre 300. Y la derivada de 27 sobre x o de 27, bueno, tengan en cuenta que esto también se puede leer así. Ven y lo escribo acá. La función costo es 8 más 1 entre 300x más 27x a la menos 1. Recuerden que si la x está en el denominador, usted la puede subir con potencia negativa y pues eso va a hacer que la derivada sea más fácil, ¿no? Si usted la ve como un cociente, pues le tocaría hacer derivada de un cociente. Y pues la idea no es esa. Entonces acá sería más 27 por menos 1, x a la menos 2, ¿no? O sea que la derivada a la final es 1 entre 300 menos 27 y si quieren pueden ponerlo aquí en el denominador el x a la 2. Perdón, C', puse F, qué pena. C'. Entonces esa es la función derivada. Y recuerden que como solo me están preguntando máximos y mínimos, pues solamente necesito hacer el análisis de la primera derivada. Entonces necesitamos calcular puntos críticos. Entonces los de primer tipo, recuerden que es cuando la derivada del costo es cero. Entonces en este caso, esto sería 1 entre 300 menos 27 entre x a la 2 igual a 0. Bueno, en realidad podemos suponer que la x no es 0. Vamos a ponerlo acá diferente de 0 y vamos a intentar analizar a ver qué pasa si es positivo o si es negativo. ¿Listo? Porque como les digo, las velocidades también pueden ser negativas y lo que representan serían movimientos en contra del eje positivo del movimiento. O sea, uno siempre para trabajar problemas de física define un eje que sea positivo. Por ejemplo, acá se va para más infinito y el otro que se va para menos infinito. Entonces, si la velocidad es positiva, quiere decir que se está moviendo hacia el eje positivo de la variable. Y si la velocidad es negativa, quiere decir que el objeto se está moviendo en el sentido contrario. O sea, se estaría moviendo hacia allá. ¿Bien? Viéndolo como un problema de movimiento. Pero pues vamos a hacerlo con x diferente de 0 y vamos a mirar a ver qué problema tiene. ¿Ok? Bueno, entonces en este caso
Esto sería 1 entre 300 igual a 27 entre x a la 2. Pasamos el x a la 2 al otro lado a multiplicar y esto sería 27 multiplicado por 300. ¿Ok? O sea, recuerden que ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos este x a la 2 y lo pasé al otro lado a multiplicar. Y el 300, también que está en el denominador, lo pasé al otro lado a multiplicar. Entonces te quedaría 300 por 27 y x a la 2 multiplicado por 1, que es x a la 2. ¿Listo? Bueno, esto nos daría 60, 81, ¿no? X a la 2 sería igual a 81, bueno, sería 8100. Y ahora le sacamos la raíz a esto, porque está al cuadrado, ¿no? Entonces si le sacamos la raíz a x a la 2, obtenemos que la x es más o menos 90. Bien. Quiere decir que aquí encontramos dos puntos críticos, ¿no? Que sería cuando la x es 90 y cuando la x es negativo 90. Y pues bueno, como les decía, uno podría decir, por ejemplo, que este valor no se toma, pero realmente las velocidades sí pueden ser negativas. Entonces, no, mejor hagamos el análisis solamente cuando la x no sea cero. Y ustedes dirán, profesor, ¿y por qué la x no, o sea, por qué la x debe ser cero? O sea, no puede ser cero. Bueno, porque si la x es cero, recuerde que la x es la velocidad promedio. Y si la velocidad promedio es cero, quiere decir que el camión no se está moviendo. Bien, entonces, pues para el problema, si el objeto, o sea, si el camión no se mueve, pues no genera costo. Aunque bueno, realmente sí lo generaría, pero sí, porque de todas maneras, si el camión está quieto, pues si está el conductor y el ayudante ahí, pues se le tiene que pagar el tiempo que esté. Pero bueno, aquí están suponiendo que si el camión no se mueve, entonces no se le paga al ayudante, al parecer, y al camión, al conductor también. Pero bueno, entonces estos serían los primeros valores, los puntos críticos. Y el otro es cuando la derivada de c no existe, ¿no? Que para eso pues podemos observar la derivada y ustedes me pueden decir, ah, profesor, ¿en dónde esta función no estará definida? Bueno, pues en este caso la derivada no está definida cuando la x a la 2 es cero, ¿no? Porque miren que el único denominador que tiene problema es el x a la 2. Entonces esta derivada no existe si ese denominador que tiene variable se vuelve cero. Si x a la 2 es cero, o sea que esto es equivalente a que x sea cero. Entonces ya encontramos otro punto crítico. O bueno, u otro número crítico, como lo quieran llamar. Entonces, para hacer el análisis de esta función tendríamos que tomar esos tres valores. Entonces, puntos críticos sería 90. O bueno, ordenémoslo de una vez. X igual a menos 90, x igual a 0 y x igual a 90. Entonces, estos serían los puntos críticos. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer el análisis de la primera derivada porque yo quiero mirar cuál de esos valores es máximo, mínimo o ninguna. Entonces, vamos a hacer las dos líneas acá. Bueno, en realidad no es obligatorio poner la línea de arriba, pero bueno, pongámosla. Y vamos a poner tres líneas así, ¿no?
Es más, ven, yo lo pongo aquí abajo. Sí, más bien lo voy a poner acá abajo. Perfecto. Aquí voy a poner la derivada de c, que es, recuerden que esa es la función que estoy analizando. A mí me interesa mirar cuándo el costo es máximo o mínimo. Que la derivada era 1 entre 300. Ok. Menos 27 entre x a la 2. Y por acá estaba negativo 90. X igual a negativo 90. X igual a 0. X igual a 90. ¿Vamos bien? Ok. Bueno, tenemos que tomar representantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomemos un valor que sea más pequeño de negativo 90, que sería, por ejemplo, negativo 91. Tomamos un valor entre menos 90 y 0, que pues, por ejemplo, el valor más fácil sería menos 1 para evaluar, ¿no? Otro podría ser aquí 1, o bueno, cualquier número entre 0 y 90, pero pues creo que el 1 es el más fácil de evaluar. Y el último que sería 91. Bueno, fíjense que si reemplazamos en la derivada nos van a empezar a dar los siguientes valores. Cuando reemplacemos menos 1, a mí me parece que esto me va a dar negativo. Cuando reemplacemos menos 1 y 1, nos va a dar negativo por ambos lados. Sí, porque te va a quedar 1 entre 300 menos 27, porque el menos 1 al cuadrado te va a dar positivo. O sea que de todas maneras te va a dar menos 27. Y 1 sobre 300 menos 27, pues eso es un valor negativo porque 1 sobre 300 es un valor más pequeño que 1. Entonces, al restarle 27, pues automáticamente se va a volver negativo. Pero en el caso del menos 91 y del 91, aquí se va a volver esto positivo. Este de acá se va a volver, pongámoslo con este azul claro. Entonces si lo hacen en la calculadora van a obtener eso. Este sería positivo. Y el que está por acá también. Recuerden que ustedes están buscando el, cuando la función es un mínimo. Entonces yo creo que uno aquí ya podría obtener o deducir cuándo se vuelve mínimo, ¿no? Fíjense que acá como que se va a volver es máximo en el menos 90. ¿Por qué? Porque acá estamos diciendo que es creciente. Bueno, digamos que crece así. Y por acá es decreciente. ¿Listo? Y el otro decrece por este lado. Y por este lado crece. Bueno, y ustedes dirán, por ejemplo, profesor, ¿y usted cómo sabe que tienen ese comportamiento y que aquí se pega? ¿Verdad? Entonces recuerden que usted verifica eso analizando cuándo es el costo en menos 90 y cuánto es el costo en 90. Y acá tenemos que utilizar la función costo original, que era esta. Recuerden que aquí estaríamos utilizando esta función costo. Entonces fíjense que esa función costo pues no tiene problema si la x es diferente de 0. El problema lo va a tener es cuando la x sea 0. Por eso aquí cuando la x es 0, pues el costo en 0 no existe. Porque si evaluamos en 0, este denominador se vuelve 0.
Y recuerden que una división por cero, pues para nosotros en este caso no existiría. Y más aún, no solamente el costo no existe, sino que x igual a cero es asíntota. Bien. ¿Por qué? Bueno, porque si evaluamos en cero, pues vamos a tener una indeterminación, bien, pero además de eso, va a ser una indeterminación de la forma número entre cero, y ya con eso es indeterminado. ¿Listo? Entonces, esta es una parte bien interesante, y con eso, pues podemos decir lo siguiente. Fíjense que acá, ustedes me pueden decir que la función, acá, la función es decreciente en el intervalo menos 90, 0, y también es decreciente en 0, 90. Y de manera similar, pero entonces en este caso sería que es creciente en menos infinito, menos 90, y ya la voy a poner con ese color. Por acá también sería creciente, pero en el intervalo de 90 más infinito. ¿Listo? Pero entonces fíjense que acá solamente el análisis de la primera derivada, porque solamente me están preguntando cuándo es máximo, cuándo es mínimo. ¿Listo? Entonces realmente fíjense que mm, al parecer en la única condición donde hay un mínimo es cuando la x es positiva. Por eso es que yo les estaba diciendo que bueno, que podemos suponer que la x es positiva. Entonces, si hacemos el análisis solamente para los positivos, o sea, de aquí hacia allá, o sea, esta parte de los negativos la podríamos obviar, pero quería verificar si de pronto había un mínimo en el lado negativo. Y no, realmente no hay un mínimo, sino que al contrario, hay un máximo. O sea, hay un punto en donde el costo es máximo. Y pues a mí no me interesa puntos donde el costo sea más caro. ¿Ok? Entonces, realmente podemos restringirlo a los números positivos. O sea, esto que está aquí en color amarillo, lo que me está diciendo es que para nosotros la x es positiva. ¿Ok? O sea, estamos trabajando solamente en el lado donde la función es positiva. Entonces, si trabajamos solamente en el lado donde la x es positiva, tenga en cuenta que como en x igual a 0 hay una asíntota, el gráfico tendría que ser así. Por un lado, o sea, va a seguir subiendo, ¿no? O sea, porque aquí sería una asíntota. Y por el otro lado, la función es creciente, o sea que se iría hacia arriba. ¿Bien? Entonces, realmente este valor en 90 no es solamente un mínimo. Entonces acá podemos decir que x igual a 90 es un mínimo local. Un mínimo local. Pero restringido a los x positivos, no solamente es un mínimo local, sino que va a ser un mínimo absoluto. O sea, si hacemos la restricción para los valores de x positivos, que era lo que les estaba contando, pues este valor se vuelve x igual a 90 es un mínimo absoluto. ¿Listo? Aquí lo ideal sería encontrar el costo en 90, que en este caso nos daría, espera un momentico,
Hmm. En este caso, cuando reemplacen el 90, esto nos da 43 quintos, que esa sería la velocidad promedio. Que si lo quieren ver aproximado, esto sería 8.6. ¿Listo? Y ese sería el valor de el costo en esa velocidad promedio que es de 90 kilómetros por hora. Entonces ahorita se viene la parte final, que es la de la conclusión. Recuerden que en los problemas de optimización siempre tenemos que seguir este diagrama. Entonces vamos del problema real a un problema de máximos y mínimos. Ya hicimos esto, ¿no? Lo de identificar la función a optimizar y cuáles funciones fueron las que me ayudaron, las auxiliares. Luego se encuentran los máximos y mínimos del problema dependiendo si necesitamos máximos o mínimos. Y por último, tengo que interpretar los resultados y de esa manera resuelvo el problema. ¿Ok? Entonces ya tengo los resultados, o sea, ya sé quién es el mínimo absoluto, bueno, restringiéndome a los valores de x positivos. Si no hago la restricción, voy a quedarme en un mínimo local y bueno, también me serviría, pero usualmente en este tipo de problemas yo necesito es que el máximo o el mínimo sea único. O sea, tengo que definir un dominio en donde ese máximo mínimo sea uno solo. O por lo menos el mínimo se vea de manera fácil. Bien, entonces ahora sí, como conclusión, sería la siguiente. Entonces, si la velocidad promedio del camión es de 90 kilómetros por hora, porque recuerden que la X está en kilómetros por hora. Entonces, este valor de 90 que encontré acá, este valor de X igual a 90, pues es precisamente esa velocidad promedio en donde se alcanzó el costo mínimo. Entonces, si la velocidad promedio del camión es de 90 kilómetros por hora, el costo se minimiza con un valor de 8.6. Recuerden que esto eran dólares por kilómetro. ¿Listo? Que ese sería el valor de la imagen de la función costo. O sea, este valor aquí del 8.6 pues es el costo al tener la velocidad promedio de 90. Y recuerden que ese costo lo estamos midiendo en dólares por kilómetro. Y ahora sí, terminamos el problema. Entonces, dense cuenta que estos valores numéricos deben tener una interpretación en el problema real. Si yo no veo cuál es esa interpretación, pues todavía me falta un pedazo para terminar el ejercicio. Entonces, tengan muy en cuenta esto, ¿ok? Bueno, vamos con otro, que creo que este es el otro del taller, me parece.
Entonces, este es otro problema de economía y me están hablando que el término de condiciones de monopolio significa que existe un único productor de un cierto artículo. Eh, Fíjense que si usted está en un mercado y hay una sola persona que vende determinado producto, pues él puede poner el precio que quiera. Entonces, ¿cuál sería el problema? Bueno, que si yo fijo un precio cualquiera, pues la gente va a tener que tomar la decisión si me compra o no. Entonces, por eso están hablando de un monopolio. O sea, monopolio básicamente es que usted es el único, eh, bueno, el único productor o el único comerciante de cierto producto, ¿ok? Y pues cuando ocurren cosas, por ejemplo, de monopolio, pues los precios a veces pueden ser absurdos, pero recuerden que pues la oferta y la demanda siempre va a estar presente, ¿no? Ustedes como economistas que son. Entonces, pues realmente usted puede ponerle el precio que quiera a un artículo, pero pues eso no quiere decir que usted vaya a vender. Son dos cosas muy diferentes, porque precisamente el mercado se mueve a través de la oferta y la demanda. Ok, entonces acá estamos imaginándonos que tenemos una persona o un productor que tiene monopolio sobre un artículo. Entonces, para ese artículo, estamos suponiendo que la ecuación precio-demanda es esta que está acá. Pues después vamos a entrar un poquito en detalle de esta ecuación, aunque pues yo creo que ustedes ya la conocen. Entonces, esta ecuación que está acá, la voy a poner acá así como una linecita por acá. Esto se llama la ecuación precio-demanda. ¿Listo? Y te están diciendo, ok, X, suponga que en condiciones de monopolio, X unidades de un artículo son demandadas diariamente cuando el precio por unidad es de P dólares y X es igual a 140 menos P. Hay una cosa interesante sobre la función, o bueno, la ecuación precio-demanda, y es que uno supone que esa función es decreciente. Es decir, ¿a qué me refiero con que sea decreciente? Básicamente es que si ustedes ponen un precio muy grande, pues la demanda usualmente va a caer. ¿Por qué digo usualmente? Porque es que pueden haber casos donde usted haga un cambio leve en el precio y la demanda permanezca igual o aumente. Ustedes dirán, pero ¿cómo así si yo aumento el precio porque va a aumentar la demanda? Bueno, el mercado depende de muchas variables y uno a veces en estos ejercicios está suponiendo que vive en un mundo de fantasía, ¿sí? Pero pues por ejemplo, si una persona se da cuenta que hay mucha necesidad de un artículo, es muy probable que suba el precio y aún así siga vendiendo. Pues porque, por ejemplo, en un problema de pandemia, que lo vivimos hace unos pocos años, ustedes se dieron cuenta que mucha gente se enloqueció comprando cosas. Y pues no importaba si le ponían un precio muy alto. Entonces era eso, o sea, como que a veces estas ecuaciones pues no representan bien cómo es el pensamiento en el mercado, ¿ok? Pero bueno, teóricamente la ecuación precio-demanda pues se supone que es decreciente, ¿ok? Entonces ahorita vamos a analizar eso también. Pero bueno, te dicen, si el número de dólares del costo total para producir X unidades está dado por X a la 2 más 20X más 300, recuerden que la X es la cantidad de artículos demandados, o sea, la cantidad de artículos que yo voy vendiendo dependiendo del precio que ponga. Te dicen determine la máxima ganancia total diaria, o el revenue también se le dice a esto, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a utilizar lo siguiente. Recuerden que para obtener la ganancia, o sea, aquí me están preguntando que la ganancia sea máxima, ¿ok? Entonces me están diciendo que la ganancia es la que tengo que maximizar. El problema es, bueno, ¿cómo encuentro la ecuación ganancia? Bueno, pues ya tenemos la función costo, ¿no? Entonces costo, en este caso, ya me lo están dando completo. O sea, fíjense que en este problema no me toca agregarle más vainas al costo. No, el costo es ese y se acabó. En cambio, en el ejercicio anterior me tocó encontrar la función costo total. Pero pues aquí ya me están diciendo que el costo es este. Entonces c de x es x a la 2 más 20x más 300. Perfecto. Entonces ya tenemos el costo. Para poder encontrar la ganancia,
Por ejemplo, si usted está viviendo en una casa y usted está pagando servicios y obtiene un sueldo, bueno, para calcular la ganancia, bueno, cuánto usted tiene de su sueldo, pues no sería una ganancia, pero bueno, si usted tiene, digamos, un ingreso, bien, mensual, pues usted para saber cuánto dinero tiene o cuánto dinero a la final obtiene para poder hacer sus compras o para hacer lo que quiera, ahorrar o lo que sea, pues usted lo que hace es tomar los ingresos y le resta los costos, ¿sí? O sea, si usted pagó, no sé, 200.000 en facturas y usted se gana 800, pues con eso usted puede saber cuánto es su ingreso final, o sea, cuánto sería, entre comillas, la ganancia de ese valor. Entonces, para definir ganancia, yo también necesito identificar la función ingreso. ¿Ok? Bueno, en una empresa, pues el ingreso no es igual que el ingreso, por ejemplo, uno como asalariado. O sea, si usted tiene un salario, su ingreso no va a depender de otras cosas, excepto de que usted vaya a su trabajo, ¿no? Pues si no va a su trabajo, obviamente su ingreso va a bajar. Pero pues usualmente uno se puede imaginar que eso es un ingreso fijo. Pero en una empresa, ¿cómo se calcula el ingreso? Bueno, el ingreso a veces se puede utilizar otras letras, pero bueno, vamos a llamarla I de X, para acordarnos que es ingreso. El ingreso depende de la cantidad de unidades que usted venda, ¿no? O sea, pues sí, obviamente, si usted no vende mucho, pues su ingreso no va a ser muy grande, que digamos. Entonces, el ingreso siempre se calcula como el precio multiplicado por la cantidad de unidades vendidas. Entonces, acá les voy a decir P, este sería el precio de venta, y este sería la demanda, o bueno, cantidad de unidades vendidas con precio P. ¿Listo? Entonces acá estamos suponiendo es que si fijamos un valor de precio de venta, vendí esa unidad en un valor de precio dado y ya. Entonces el total que obtengo en mi empresa con ese producto, pues sería el precio de venta multiplicado por la cantidad de unidades que vendí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si usted tiene una empresa de televisores y vende 7 televisores iguales, pues el precio de venta pues sería el precio con que se vendió y se multiplica por el número de televisores y así usted va a saber cuánto fue su ingreso. El ingreso también depende de la unidad de tiempo en que se mida, pero pues aquí estamos suponiendo que lo estamos midiendo en una misma unidad. O sea, por ejemplo, en una misma unidad de tiempo, porque podría ser el costo diario, podría ser el costo mensual, el costo anual. ¿Vamos bien? Entonces también depende de eso. O sea, aquí en esta ecuación ahí hay varias variables escondidas. Pero pues bueno, en realidad no nos interesa por el momento saber este costo en qué unidad de tiempo se está midiendo. ¿Listo? Pero bueno, de esta manera pues podemos calcular la función ingreso. Pero entonces usted dirá, bueno profesor, ¿y el precio de dónde lo saco? Porque P yo no sé quién es. Bueno, pues recuerden que de acá, de la ecuación precio-demanda, yo aquí tengo la P. O sea que en este caso la ecuación precio-demanda es una ecuación auxiliar. Bien, entonces esta sería una ecuación auxiliar. Si la vemos en términos de optimización. Y ustedes dirán, profesor, ¿y por qué es auxiliar? Bueno, porque la función ingreso me la permite escribir toda en términos de X. Entonces, si de la ecuación precio-demanda usted me despeja la P, yo creo que usted va a llegar a lo siguiente, que la P es 140 menos X. Entonces, acá podemos escribir lo siguiente, despejando P de la ecuación precio-demanda, obtenemos que la P debe ser 140 menos X. Y si no, este menos P lo pasas al otro lado a sumar y la X la pasas a restar. Y se acabó. Ya, P es 140 menos X. Entonces vamos a reemplazarlo en la función ingreso. Entonces realmente la función ingreso
que depende de x sería 140 menos x multiplicado por x. O sea que la función ingreso es 140x menos x al cuadrado. ¿Vamos bien? O sea, recuerden que aquí en la función ingreso pues reemplazamos cuánto es P, que es el precio de venta. Perfecto. Entonces, tenemos la función costo, tenemos la función ingreso. Pero entonces, ¿quién sería la función ganancia o revenue? Bueno, la función ganancia, pues llamémosla G, aunque yo después le voy a cambiar el nombre a la letra y voy a utilizar las letras en inglés, pero bueno, en fin, no pasa nada. Ganancia es el ingreso menos el costo. Bien, entonces de esa manera es que usted estima la ganancia de un producto. Entonces en este caso, ¿quién es el ingreso y quién es el costo? Bueno, pues el ingreso creo que ya lo calculamos, que esto es 140x menos x a la 2, y le vamos a restar el costo, que el costo es x a la 2 más 20x más 300. Y esta sería la función ganancia. Bueno, si hacemos resta de términos, obtenemos que la función ganancia es 140 menos 20, esto sería 120x menos 2x a la 2 menos 300. Y esta sería la función ganancia, que recuerden que a mí me están preguntando cuándo la ganancia es máxima. O sea que realmente esta sería la función a optimizar. Porque recuerden que a mí me están preguntando cuándo la ganancia es máxima. ¿Listo? ¿Cuánto es la máxima ganancia total? Ah, bueno, diaria. Me estaban diciendo que listo, que esto es en una unidad de tiempo, que en este caso sería el costo diario y el ingreso diario. Pero bueno, están en la misma unidad de medida de tiempo, no pasa nada. Perfecto. Entonces, pues esa función ganancia es la que tengo que derivar y analizar puntos críticos. Pero entonces acá también hay una cosa interesante respecto a la X. Como la X es una ganancia, perdóname, como la X es una demanda o una cantidad de productos, fíjense que la X tiene que ser positiva o cero. Entonces acá hay una pequeña observación y es que a mí me va a interesar la X es mayor o igual que cero, ya que es la cantidad de artículos vendidos. ¿Listo? Porque recuerden que la X es la demanda. O bueno, la X es la cantidad de artículos y pues una cantidad no puede ser negativa. Yo no puedo decir, no, hoy vendí menos 3 televisores. Pues no, no tiene sentido. La venta o la cantidad de objetos que usted venda o es cero cuando no vendió nada o es eh, positiva. ¿Listo? O sea que nuestros puntos críticos a mí solamente van a importar los puntos críticos que sean positivos o cero. No me va a interesar los puntos críticos que sean negativos, por ejemplo. Bueno, pues vamos a empezar con los puntos críticos. Recuerden que los de primer caso es cuando la derivada de la función que estamos optimizando, que es la ganancia, es cero. Bueno, podemos calcular la derivada aquí arribita. G', esto sería 120 menos 4x, ¿no? Y menos 300, la derivada de menos 300 es cero. Entonces, por ejemplo, esto sería 120 menos 4x
igual a 0. Y aquí despejamos la x. X sería, si no estoy mal, 30, ¿no? Porque pasamos el 4x a sumar, luego pasamos el 4 a dividir, y te quedaría 120 entre 4, que sería 30. Entonces, este sería un primer punto crítico. Y ustedes dirán, ah, profesor, y pues los puntos donde la derivada no existe, pues no hay porque es un polinomio. Bueno, g' no existe. Perfecto, pues uno podría decir eso, sí, pues la derivada es un polinomio. Entonces, en teoría, no hay ninguna x que ponga problema. Y ya les muestro por qué les digo que en teoría, bueno, sí, en teoría como es un polinomio, pues esta derivada siempre existe. Bueno, sin embargo, como la x es mayor o igual que 0, quiere decir que estamos trabajando en el intervalo 0 más infinito. Bien, es el intervalo donde se está analizando g' de x. Entonces recuerden que cuando ustedes están analizando la derivada de una función en un intervalo, los extremos que se puedan tomar del intervalo automáticamente son puntos críticos. ¿Se acuerdan? Que eso lo vimos en clase. Entonces, por ejemplo, en este caso, el 0, que es un extremo del intervalo que estoy trabajando y que se puede tomar, fíjense que más infinito pues yo no lo puedo tomar, porque pues más infinito representa un número muy grande positivo, pero en sí no es un número. Entonces, en 0, pues quiere decir que en x igual a 0, como es un extremo del intervalo donde estoy mirando máximos y mínimos, la derivada no existe. Porque recuerden que si ustedes están analizando máximos y mínimos en un intervalo especial, en los extremos la derivada no existe precisamente porque yo no me puedo acercar por ambos lados. Por ejemplo, acá solamente usted se va a poder acercar a 0 por el lado derecho, pero por el lado izquierdo no. Bien, por eso es que en x igual a 0, en este caso la derivada no va a existir. A pesar de que la derivada sea un polinomio. ¿Listo? Sí, porque más de uno de ustedes me podrían decir, ah, pues es que la derivada siempre existe. Bueno, sí, la derivada siempre existe, pero si ustedes hacen una restricción en el intervalo, automáticamente en los extremos que se puedan tomar del intervalo, la derivada no va a existir. Ok, entonces pues ya con eso sabemos los puntos críticos. Entonces los puntos críticos en este caso sería x igual a 30 y x igual a 0 precisamente porque es un extremo de un intervalo. Recuerden que aquí lo voy a poner y x igual a 0 sería el extremo del intervalo donde estamos analizando el problema de máximos o mínimos. Y lo voy a poner como con un color especial para que nos acordemos que ese es un punto crítico solamente porque es el extremo de un intervalo. O sea, es un extremo del intervalo donde estamos analizando los máximos y los mínimos. Bueno, pues ya con esto creo que podemos hacer el análisis de la primera derivada. Ah, ¿verdad que son solo dos puntos críticos? Corremos este acá. Ok, entonces el primer punto crítico es x igual a 0 y el otro es x igual a 30. Y la derivada es esta que está acá. Pero acuérdense que, bueno, a pesar de que la derivada en teoría esté definida para todos los números reales, pues no me interesa en todos los números reales, sino que me interesa solamente cuando la x es positiva
o sea, cuando es cero o positiva estrictamente. Entonces no voy a necesitar tomar un representante en este lado porque estamos analizando los máximos y los mínimos en el intervalo de cero a más infinito. Bien, entonces yo les decía a ustedes que tocaba estar muy pendiente de qué intervalo estuviéramos trabajando y solamente tomábamos los puntos en el intervalo. Entonces los representantes solamente van a vivir en el intervalo. Entonces voy a tomar aquí un representante y aquí otro. Por ejemplo, acá podemos tomar el 1 y acá podemos tomar el 30, por ejemplo. El 31, perdón. Porque tiene que ser mayor que 30, ¿no? Bueno, si calculamos la derivada en 1, creo que acá nos va a dar positivo, ¿no? Porque sería 120 menos 4 y pues eso es positivo. Pero en el caso del 31, este ya se vuelve negativo. Ok. Fíjense también que aquí la ganancia en 30 existe. Porque recuerden que ahorita cuando empecemos a hacer los dibujos, pues yo tengo que verificar quiénes tienen ganancia. La ganancia en cero existe también. La ganancia en 30 existe. Y ustedes dirán, profesor, ¿y por qué la ganancia en cero existe? Bueno, porque usted puede reemplazar la ganancia en cero y le da un valor. Esta es la función ganancia, ¿no? Aunque usted me podría decir, profesor, pero la ganancia en cero es negativa. Pues sí, o sea, una ganancia negativa, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que hay pérdida. Pero pues, teóricamente es una ganancia, o sea, es un valor que usted está obteniendo al vender cierto producto o al no vender, que en este caso cuando la X es cero es cuando usted no está vendiendo el producto. ¿Listo? Entonces vamos a calcular los valores. Bueno, cuando vale cero, fíjense que acá nos daría negativo 300, ¿no? Y ustedes dirán, profesor, ¿y por qué nos está dando negativo? Bueno, pues porque si usted no vende una cantidad de productos, bien, que acá estamos hablándolo de manera diaria, pues usted puede obtener pérdidas, ¿no? O sea, por ejemplo, usted montar un negocio y que en un mes no venda nada, pues ahí usted va a tener pérdidas, ¿por qué? Porque pues usted va a tener que pagar servicios, va a tener que pagar proveedores, etcétera, etcétera, planta, sí, o sea, la cantidad de trabajadores que usted tenga. Entonces, en ese caso, si usted no vende nada, es muy probable que su ganancia pues sea o nula o no obtenga ganancias y quede debiendo dinero. O sea, esa ganancia negativa básicamente es que usted va a quedar debiendo dinero. ¿Listo? Entonces esa es la parte interesante de este problema. Eh, uh-huh, uh-huh. Ok. Y si la evaluamos en 30, esto nos da $1.500. Entonces la imagen en 30 es 1.500. O sea que cuando analicemos los comportamientos, acá va a pasar algo interesante. Por acá, por ejemplo, bueno, si intentáramos entre comillas hacer como el gráfico o más o menos saber qué es lo que pasa, por ejemplo, la imagen en menos 300, bueno, por acá, como es creciente, pues tendría que hacer, por ejemplo, algo así. Bien, voy a intentar hacerlo hasta llegar hasta este punto y ya les voy a contar por qué. Pues no es necesario, pero es solamente para observar una cosita. Fíjense que el valor es negativo, entonces pues bueno, debe empezar por debajo del valor que se alcanza en el valor de x igual a 30. Entonces, por ejemplo, el comportamiento tendría que ser así. Digamos que empieza acá y llegó hasta aquí. ¿Listo? Entonces, aquí está la imagen en cero y aquí está la imagen en 30. Y luego
empieza a ser decreciente, ¿no? O sea, luego de aquí empieza a bajar. Espérate. Entonces, ese sería más o menos el comportamiento de la función ganancia. Pero bueno, obviamente si ustedes quisieran hacer el dibujo de la función ganancia exacto, pues tendríamos que calcular la segunda derivada. Pero no es necesario, porque la verdad lo que me interesa es que por un lado es creciente y luego pum, decrece. ¿Listo? Bueno, y ustedes dirán, profesor, ¿y usted por qué me puso a mirar este punto acá? Bueno, como la imagen en cero existe, este punto es como si fuera un pegante. Recuerden que si el valor no existiera y fuera una asíntota, entonces haría así. ¿Vamos bien? Pero es que en este caso no, en x igual a cero no es que sea una asíntota, es un valor que sí existe la ganancia. ¿Listo? Pero bueno, en este caso es una ganancia negativa, pero recuerden, una ganancia negativa pues es una pérdida, o sea, usted está debiendo dinero, entonces pues teóricamente ese dato no está generando ningún problema. Pero entonces este dibujo ¿para qué es? Bueno, este dibujo es para poder asegurar que en 30 no solamente hay un máximo local, sino que también es un máximo ¿qué? Absoluto. Porque este valor que está acá sería el más grande de todos los que están por acá. ¿Listo? Si los comparamos. Entonces realmente aquí con este análisis lo que estamos asegurando es que en x igual a 30 hay un máximo local, pero más aún, si la x es positiva o cero, que es el intervalo que estamos trabajando, en ese caso ese punto se vuelve x igual a 30 es un máximo absoluto. Y en nuestro caso a nosotros nos interesan mucho los máximos absolutos porque básicamente esa sería como la ganancia más grande que yo puedo obtener. Entonces, para mí, para obtener una ganancia lo más grande posible, la x debe ser 30. Pero bueno, sí, ¿qué quiere decir que la x sea 30? Pues ahí es donde viene la parte de la conclusión. Fíjense que así solamente con variables, pues yo realmente no estoy respondiendo el problema, porque todavía no sé qué representa la x o qué representa g de 30. Entonces, para eso es que uno tiene que analizar y concluir. Entonces, conclusión, ¿cuál sería la conclusión? Entonces, para obtener ganancia máxima, para obtener una ganancia máxima diaria, es necesario vender 30 artículos. Bien, los cuales obtendrán una ganancia de $1.500. Bueno, que la cosita de los dólares uno solamente lo pone acá. Que básicamente pues sería entender que ¿cómo lo convierte? Este dato que está acá pues sería la cantidad de artículos que necesito vender. Porque recuerden que la X es la demanda. Entonces yo necesitaría vender 30 artículos para obtener una ganancia que sería en este caso este valor que está acá. G de 30, recuerda que G es la ganancia, entonces ahí estamos calculando la ganancia al obtener 30, al vender, perdón, 30 artículos. Y de esa manera terminamos el problema. ¿Listo? Entonces, como les decía, pues este tipo de ejercicios son bien interesantes para trabajar y pues bueno, tienen que ver con economía. ¿Ok?